11 de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Central. Vamos a comenzar rápidamente información que nos llega del Congreso de la República. El Congreso de la República está aprobando el cambio de denominación de nuestra moneda de nuevo sol a sol. Vamos a tener información a través de producción que está haciendo las coordinaciones con Nino Jonathan desde el Congreso para que nos brinde información actualizada sobre decisiones que ha tomado el Pleno del Congreso de la República. Muy bien, empezamos haciendo un comentario muy breve sobre información que estamos recogiendo esta mañana de diarios de circulación nacional, del decano de la prensa peruana, el diario El Comercio, porque nos ha referido que la Dirección de Operaciones Especiales, DINOES, de la Policía Nacional, que está ubicada en la parte este de nuestra ciudad, por lo menos hay una zona de esa Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía que se ha convertido en un centro de campaña. Nos referimos a la zona donde el expresidente de la República, Alberto Fujimori, cumple su sentencia, porque el ingeniero Fujimori ha tenido la fortuna, se le ha permitido recibir a 650 personas o 650 visitas, se ha registrado oficialmente visitas a él por parte de empresarios y autoridades. 650 visitas. Entre autoridades y empresarios del país llegaron a la prisión de Ate entre el primer día de agosto y el 28 de octubre de este año. No lo tiene ningún preso en nuestro país. Fíjense la fortuna que tiene el expresidente Alberto Fujimori. Según lo que reporta el diario El Comercio, en los últimos 3 meses, entre el primer día de agosto y el 28 de octubre, el expresidente Fujimori recibió 653 visitas en su celda del establecimiento penitenciario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, según el registro de ingresos del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, al que tuvo acceso el diario El Comercio. La mayoría de visitantes responde a autoridades en sus regiones y provincias de origen, empresarios o simplemente militantes y simpatizantes de su movimiento, Fuerza Popular. Algunos llegaron para entregar proyectos para el plan de gobierno de Keiko Fujimori, otros para preguntar cómo pueden colaborar con la campaña de Fuerza Popular y la mayoría para saludar a su líder. Bueno, esos son los beneficios de los que está gozando aparentemente el expresidente Alberto Fujimori. Hemos citado la información que reporta el diario El Comercio. Muy bien, tenemos a esta hora de la mañana la posibilidad de presentarles a ustedes al analista político Carlos Hugo Santander. Me siento bastante chata porque estamos haciendo cambios importantes en la cabina, y ahora la mesa de trabajo se ha elevado un poquito y yo me siento un poquito así empequeñecida. Muy bien, Carlos Hugo Santander, analista político, profesor universitario, doctor en Ciencias Sociales, nos acompaña esta mañana porque queremos que responda primero a una pregunta. ¿Él confía en las encuestas? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Gloria. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, mira, yo confío en las encuestas, pero siempre y cuando éstas sean bien elaboradas, desde el punto de vista metodológico de la ejecución, ¿no?, y de la transparencia y oportunidad en la publicación de los datos. Hay algunas encuestas que merecen ser cuestionadas desde ese punto de vista. O sea, por ejemplo, uno puede identificar en la ficha técnica, y lo voy a hacer muy claro, ¿no? ¿A cuál te refieres en específico? Me refiero de que no podemos confiar en las encuestas de Datum y tampoco de CPI. No son encuestas fiables, no solamente por los antecedentes que han mostrado, ¿no?, en anteriores elecciones, sino porque en la ficha técnica dejan mucho que desear. Parece que este tipo de encuestas son son muy mal elaboradas. Aquí yo estoy elaborando un pequeño informe, ¿no?, una especie de que después tal vez lo podríamos comentar, sí, claro, por de supuesto, las deficiencias, ¿no?, de una encuesta, lo que hace de que los resultados sean inciertos, no sean realmente interesantes para ser discutidos, ¿no? Yo creo que nadie podría confiar en datos completamente mal colectados, ¿no? Carlos Hugo, ¿qué tiene que reportar una ficha técnica? Principalmente el total el universo de personas que van a ser entrevistadas o que han sido entrevistados ya cuando se publica la información, el margen de error, nivel de confiabilidad, la ubicación de las personas que van a ser encuestadas, en fin, ayúdanos a entender este resumen de información. Todo eso es importante, pero aquí en este caso el universo no es cuestionado ni la muestra, sino específicamente en la confección de las preguntas. Hay varias encuestadoras que cometen el error de que la escala sea tan ajustada que no dé la posibilidad al entrevistado a tener
una interpretación de los diversos matices en relación a su posición frente, por ejemplo, al gobierno, ¿no? ¿Apruebo o no apruebo al gobierno? O sea, bueno, uno aprueba o también no aprueba, o sea, pero también existe la posibilidad de, más o menos lo puedo considerar, ¿no? En el caso de Datum, de la última encuesta, la pregunta es tan confusa que puede inducir al error, y es más, se presenta 5 candidatos en una escala de más candidatos que están prácticamente disputando la presidencia de la República, lo que induce a una respuesta, o sea, es decir, son resultados artificiales. Eso me parece extremadamente tendenciosa, no refleja la realidad. Por otra parte, uno puede identificar de que la no respuesta, es decir, de 1.200 entrevistados, 27% no respondió la entrevista, lo que también significa un sesgo bastante significativo en cuanto, ¿no es cierto?, al intervalo de confianza, que es justamente el margen en la cual, por ejemplo, un resultado, ¿no?, de 10% puede subir para tener un error, ¿no?, de 3.3% para abajo, 3.3% para arriba. Entonces los resultados son fijos desde el punto de vista cómo lo muestra, ¿no?, la encuestadora, y no hace realmente una precisión técnica en ese sentido. Ahora, ¿tú estás refiriendo a una pregunta en específico? ¿Hay algún tipo de pregunta que para ti No, resulta direccionada? No, hay varias. Por ejemplo, cuando uno contrasta, ¿no?, dos preguntas, por ejemplo, a ver, sobre quién gobierna el país, Ollanta o Nadine Heredia, ¿no? O sea, yo no soy a favor del gobierno ni soy contra, o sea, estoy intentando hacer una lectura objetiva, pero se puede visualizar claramente la tendenciosidad, ¿no? Aquí no se puede utilizar conjeturas, ¿no?, sobre pruebas de que Nadine gobierna o no. Sí, todo el mundo supone que gobierna, ¿no? Es una percepción. Sí, es una percepción, pero una encuestadora, ¿no?, de calidad o de confiabilidad no puede preguntar, ¿no?, quién gobierna el país, ¿no?, a base de conjeturas. Ese tipo de preguntas deberían ser preguntas abiertas para que el propio entrevistado pueda hacer una interpretación, ¿no? Si es que Nadine realmente se encuentra, o colocar dentro de otra cosa es que curiosamente también hay una tendenciosidad muy clara cuando presenta los resultados de que el 77% apoya el fallo del Tribunal Constitucional sobre la primera dama. Curiosamente, en la primera pregunta de quién gobierna el país, el 21% no sabe, ¿no?, responder, pero curiosamente a esta pregunta que tiene un carácter más técnico, el 7% no sabe. O sea, es decir, hay menos personas que saben de cuestiones técnicas y hay más personas que no saben sobre cuestiones tan generales o con base a conjeturas, ¿no? Ahora, una pregunta anterior a la que está referida al Tribunal Constitucional, no tendría que ser, pienso, no tendría que ser ¿cuánto conoce usted? ¿O conoce usted el fallo de la sentencia? ¿Tiene información? Exacto. Y a ese universo que dice que sí tiene información, preguntarle si está de acuerdo. Claro, o no. exacto. Entonces hay una clara... No está incluida esa pregunta. No está incluida. Entonces es una clara distorsión, ¿no?, un sesgo significativo de lo que se interpreta al respecto del sentimiento, ¿no?, y de percepciones del elector. Con respecto a los candidatos presidenciales, también no tendría que haber una pregunta referida a si conoce o no conoce al candidato presidencial, porque me imagino que si muchos candidatos presidenciales o precandidatos que en Lima son pocos conocidos, pues en varias zonas inhóspitas del país serán mucho menos conocidos. Claro, mire, fíjese que CPI declara de que utiliza una tarjeta para mostrar quiénes son los candidatos, cuando en realidad debería utilizarse un disco donde se oculta, ¿no?, la cara de los candidatos, y en el disco el entrevistado comienza a ver cuál es el candidato que él puede reconocer. Y otra cuestión que es muy importante. No me queda muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es de que el entrevistado... ¿Se le da tarjeta? Sí, no tarjeta, sino es un disco donde la foto de los candidatos está cubierta, está escondida, y él va girando el disco hasta que identifica quién es su candidato de preferencia. Ya. Entonces, a través de la foto, ¿no?, o el nombre, ¿no?, eso se induce menos a la respuesta, ¿no? Si yo te entrego en un orden específico qué candidato está, lo cual el entrevistado, por una cuestión de prisa, porque está aburrido, porque además de que las encuestas muchas veces le colocan cuestiones de detergentes, pasta de jabón, pasta de dientes, jabón, entonces él está con prisa y no quiere responder un cuestionario tan grande, entonces lo que hace es simplemente responder la primera pregunta. Ya, Keiko Fujimori. No, César Acuña. Y tal o cual otro candidato. Entonces hay un error extremadamente claro, o sea, en términos de metodología y cómo se aplican las encuestas, ¿no?
en ese sentido. Ahora, hay otro problema que tiene que ver con las respuestas inducidas, ¿no? En todo caso, las respuestas espontáneas. Las inducidas... ¿Cómo cuáles? Claro, las inducidas es cuando yo te muestro una escala de preferencias, ¿no? Una escala, ¿no? De candidatos, ¿no? Ah, ok. Eso significa que yo ya marqué también como encuestadora ya marqué una prioridad. Exacto. Y la otra es justamente las respuestas espontáneas, ¿no? En la cual uno no le da al entrevistado quiénes son los candidatos y él responde de forma espontánea, o sea, sin que haya sido inducido. Y CPI como Datum no muestran ningún tipo de referencia en ese sentido. Lo que, obviamente, o sea, en cualquier otro país, un tipo de encuesta de esta naturaleza sería multada, sería penalizada, ¿no? Los órganos de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones deberían estar mucho más atentos por cuenta de que no solamente sería considerado la tentativa de un delito de fraude contra la voluntad popular, sino también desde el punto de vista penal de un delito contra la fe pública. Ah, caramba. Claro. A ese nivel podemos Así llegar. es, pero claro, o sea, es que no se puede permitir porque hay una clara tendenciosidad. O sea, no se puede jugar con las percepciones, ¿no? Porque es información falsa, ¿no? Ahora bien, con los tiempos, desde que se empieza a trabajar una encuesta, se termina de trabajar la encuesta, se procesan los datos, se analizan los datos y se brinda o se difunde. Tiene que haber un margen de tiempo importante, hay, digamos, procesos ahora modernos que te permiten recoger rápidamente los datos, procesarlos y difundirlos. Sí, claro. Hoy en día tenemos, por ejemplo, los tablets, tenemos teléfonos celulares que el entrevistado puede responder y el encuestador, ¿no? Inmediatamente procesa los datos, manda los datos vía internet, ¿no? Para una central. Y en menos de un día, ya póngale 2 días, ¿no? Se pueden procesar los gráficos, se puede identificar, ¿no? Las tendencias, pero aquí lo que llama la atención que tanto CPI como Datum uno puede identificar. Por ejemplo, en el caso de Datum, la encuesta comienza el 29 de octubre y termina el 4 de noviembre. Y 5 días después se ha publicado los resultados. Estamos hablando de 12 días. En 12 días se puede cocinar cualquier cosa. Eso es una muestra de la falta de confiabilidad, ¿no? De una encuestadora. Porque claro, o sea, Datum ya ha mostrado claros vicios, ¿no? En términos tiene antecedentes muy serios, ¿no? ¿Cómo cuáles? Claro, en la elección de 2011, Datum presenta a Alejandro Toledo en primer lugar. Y vaya, no, y es más, a Ollanta Humala en segundo lugar y hay una diferencia porcentual de más de 13 puntos. Eso es un descaro, o sea, no hay cómo se puede explicar de que el elector cambió de última hora, no. No se puede decir, pero fue una foto del momento. No, esa foto... Porque eso es lo que nos dice, es la foto del momento, no podemos saber lo que va a pasar en las elecciones. Esa foto es una foto hecha con Photoshop, con seguridad. Una foto trucada. Trucada, exacto. Entonces... es muy serio, por supuesto. Sin duda. Reconocemos tu seriedad, no creemos que estás bromeando. Por supuesto que vamos a hacer las coordinaciones con los representantes de las encuestadoras que han sido mencionadas por Carlos Hugo Santander para que también formulen los descargos y puedan confrontar con sus apreciaciones lo que tú nos estás diciendo. ¿Qué otras cosas has evaluado, Carlos Hugo, del análisis que has hecho de los resultados o del manejo que hacen las encuestadoras Datum y CPI? Sí, es común, yo creo que debería ser una práctica en general, ¿no? Para todas las encuestadoras de que tengan que publicar quién es quien encomienda, quién es que encarga, ¿no es cierto?, estas encuestas. ¿Son medios de comunicación? No, generalmente en la ficha técnica no hay ninguna referencia, pero claro, o sea, si la publica el comercio, obviamente que podríamos interpretarla que el comercio fue quien encomendó. Esto por una cuestión de que existe una mala práctica muchas veces en las encuestadoras de ofrecer la misma encuesta para varios candidatos. Entonces, es una situación bastante perniciosa, ¿no? En ese sentido, muy, muy perniciosa. Entonces, debería ser muy claramente identificada quién es quien encomienda, ¿no? Otra cosa, que hay una serie de vicios también en cuanto a los resultados. O sea, no estamos hablando de si Acuña subió. Es más, si nosotros vemos, ¿no? A ver. Deja bien claro eso, Carlos Hugo, porque en estos momentos también se está hablando de muchos candidatos que no creen los resultados en la medida que los sondeos de intención de voto los muestran que han bajado en sus porcentajes, ¿no es así? Pero la verdad que estos candidatos, y me refiero, por ejemplo, a los apristas, los últimos resultados que no le favorecen porque han desplazado del tercer lugar al cuarto al expresidente Alan García, bueno, ahora no creen, pero cuando él sí sube, ahí sí creen. Entonces tenemos también que mantener una posición coherente, ¿no? Si no creo, claro. no creo, aunque me favorezcan, no creo en ella. Claro, exacto. Por eso que hay que distinguir, ¿no? Entre los trabajos que se hacen de forma seria, en la metodología que utilizan estas encuestadoras. ¿No te parece serio en ambos casos, Datum y CPI? No me parece absolutamente nada. No tienen ninguna... No, perjudica a todo el mundo. Perjudica a Keiko Fujimori, a todos los candidatos, porque saque
¿qué sucede? Las encuestas sirven para poder diseñar las propias estrategias de comunicación de los candidatos. Con datos completamente equivocados, lo que hace es inducir al propio error. Fíjese, por ejemplo, Acuña sube 4 puntos, ¿no es cierto? Pero los otros candidatos, por ejemplo, Keiko Fujimori pierde 2 puntos y Alan García, Alan García pierde 1 punto. ¿Y de dónde saca Acuña el otro punto, o sea, el cuarto punto? ¿De dónde, digamos, ha robado ese? ¿De dónde ha robado? Exacto. Sí, además de eso, que Pedro Pablo Kuczynski ha subido 1 punto. ¿De dónde ha robado un punto más, ¿no es cierto? O cambiemos esa palabra, no se va a ofender el candidato Acuña. ¿De dónde ha tomado, digamos, claro, ese apoyo electoral? Exacto. Entonces, ¿de dónde lo ha tomado? Yo no lo sé. Yo creo que de la buena voluntad, entre comillas, ¿cierto? De las encuestadoras que lo favorecen, ¿no? Yo creo, o sea, del mal diseño y ejecución, ¿no? De las encuestas. Ante digamos, este análisis que tú has hecho, estas objeciones que estás mostrando, Carlos Hugo Santander, ¿cuál debería de ser el comportamiento, la actuación del Jurado Nacional de Elecciones o no sé, de quien tenga que regular este tipo de trabajo? El Jurado Nacional de Elecciones tiene que crear algún tipo de órgano más especializado para poder, y colocar reglas claras, ¿no? Porque no las tenemos. Por lo menos uno puede visualizar de que se publican una serie de encuestas muy mal hechas, ¿no? Y eso termina siendo como validado. Lamentablemente los analistas políticos comienzan a discutir sobre datos que no existen, sobre una realidad falsa, ¿no es cierto? Y sobre justamente la falseación, la falsedad de una serie de datos, ¿no? Una visión completamente sesgada. Eso no ayuda en absoluto, no ayuda. La voluntad popular, o sea, va por un otro camino, va por una otra dimensión, y por más que claro, hay estudios claros, y es más, de que las encuestas no necesariamente inducen a que el voto sea definido, ¿no? En una elección. O sea, es difícil también, ¿no? Pero de cualquier forma ese tipo de tentativas constituyen, como le digo, un crimen. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería constituirse justamente con el Ministerio Público para formar tal vez algún grupo de trabajo que vea y verifique, ¿no? O sea, la rigurosidad de este tipo de encuestas. Si las cosas siguen como están, ¿qué vamos a tener en los próximos meses de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2016? Si se mantienen las encuestas como están trabajando, en fin, ¿qué información? ¿Vamos a trabajar con realidad falsa? Ese es el problema. El problema es que se engaña a todo el mundo. Claro, excepto de que exista una realidad que sea pasada, ¿no? En forma privada para los candidatos y nosotros no sepamos. Pero de cualquier forma es una situación bastante complicada, ¿no? Para todos los electores que tenemos expectativas de cambio en este país. Entonces, un proceso electoral claramente competitivo, con mecanismos de información transparentes, solamente contribuye. Porque mire, fíjese una cosa, nosotros cuestionamos regímenes menos autoritarios como Venezuela, ¿no? En la cual se intenta fraudar la voluntad popular. Y esto no es muy diferente. O sea, aquí también hay una tentativa de fraude, prácticamente. Sí, sin duda. O sea, estamos prácticamente casi en el mismo nivel, ¿no? de corrupción de la democracia. Siempre se dice, las encuestas no nos permiten elegir presidentes. El electorado también es sabio, ¿no es así? Claro. Pero ¿tú crees que aquí hay una especie de inducción sin duda, a determinadas preferencias electorales? Sin duda, sin duda. O sea, una tentativa muy clara Estoy elaborando un informe muy detallado desde el punto de vista técnico que será publicado en mi blog, en el cual hago un detalle muy claro de este tipo de tendenciosidad, ¿no? Que eso no contribuye en nada para el proceso electoral, que justamente debe ser la garantía central de un proceso electoral en democracia, ¿no? Muy bien, gracias Carlos Hugo, se nos acabó el tiempo. Recuérdanos ya para despedir este bloque tu blog. Sí, carloshugosantander.com. Y bueno, desde ya muchísimas gracias. Yo creo que todo este debate es saludable para la mejor información del elector y claro, no hay cosa mejor que siempre generar la sospecha, porque así el elector está mucho más alerta y avisado de lo que puede pasar en el país, ¿no? Muy bien, y por supuesto te agradecemos la concurrencia a Radio San Borja, te invitaremos nuevamente y recordamos que las puertas de Agenda Central y de Radio San Borja están abiertas tanto para Manuel Saavedra, representante de CPI, como para Urpi Torrado de Datum. Bien, nos vamos a la pausa, 11:21, nos vamos a la pausa y regresamos con un candidato al decanato del Colegio de Ingenieros de Lima. Se trata del ingeniero Arturo Gutman, vamos a hablar de todo con él. Pausa, regresamos.